Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Berea en Casa. Yo soy José María Hernández Núñez de Berea, Morelia, y hoy quiero compartirles una reflexión acerca de unas cualidades que Dios tiene, que es la misericordia y la clemencia. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos. Bien, pues hoy quiero compartirles esta reflexión acerca de la misericordia y la clemencia, esas cualidades que Dios tiene. Y para esto yo los invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el Salmo 103, en el versículo 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 8. Y la palabra de Dios dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esas cualidades son propias de Dios, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y bueno, para entender un poquito más este versículo, vamos a ver en qué consiste, de qué se trata esa palabra, ese concepto de clemencia y misericordia. Y bueno, la clemencia es esa capacidad de ser benigno, de ser piadoso, de ser indulgente. Que sea un juez debe de tener esas cualidades, de moderar lo que es la justicia y el castigo. Entonces es la moderación al aplicar la justicia y un juez que es bondadoso en el juicio y en el castigo es un juez clemente. Y bueno, la misericordioso es sentir ese amor, es sentir ese ponernos en el zapato, en los zapatos de la otra persona. Y bueno, perdonar, la capacidad de Dios es perdonar al culpable, que no nos da Dios lo que merecen la consecuencia de nuestros actos. Él es misericordioso y eso se refiere en el Salmo que acabamos de leer. Él perdona al culpable solamente su misericordia y no nos da lo que merecen nuestros actos. Generalmente siempre nos enfocamos o comentamos los atributos de Dios, esos atributos que son, por ejemplo, la omnipotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. No hay poder que esté sobre el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Ese es un atributo solo de Dios, que Él es omnipotente, todopoderoso. También la omnisciencia. ¿En qué consiste la omnisciencia? Bueno, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Para Él no hay nada desconocido. Él conoce perfectamente todo porque Él nos creó, Él nos hizo. Así que Él es omnisciente, conoce tus pensamientos, mis pensamientos, tus sentimientos, mis sentimientos, hasta las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra de Dios. O sea, en eso consiste la omnisciencia. Y la omnipresencia. La omnipresencia es que Dios está en todo lugar. En todo lugar su espíritu se mueve por todos lados, en todas partes. Dios es espíritu y Dios está presente en todos lados. O sea que no nos podemos esconder de Él, ni protegernos, ni escudarnos, ni escondernos, porque Dios está en todo lugar. Esa es su omnipresencia. Son atributos que solo Dios tiene. Pero a veces nos olvidamos o no reconocemos, por ejemplo, lo que estamos viendo acerca de la misericordia. Y bueno, siempre tendemos a los que somos agradecidos a darle gracias a Dios por lo que Él nos da. ¿Sí? Cuando Él nos sana de una enfermedad, le damos gracias a Dios. Cuando Él nos saca de los vicios, del alcohol, del cigarro, de la droga, le damos gracias a Dios. Cuando Él nos ayuda a salir de nuestras deudas, le
le damos gracias a Dios. Cuando Él restaura nuestra familia, le damos gracias a Dios. Bueno, los que somos agradecidos, porque hay gente que ni recibiendo el milagro, ni recibiendo la ayuda, tiene un corazón agradecido. Pero bueno, los que tenemos un corazón sensible y reconocemos la ayuda, la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas, pues somos agradecidos y le damos gracias por todo lo que recibimos. Pero muchas veces no le damos tanta importancia a esa misericordia, esa cualidad que Dios tiene. Y agradecemos a Dios por lo que recibimos, pero no nos damos cuenta y no le damos gracias a Dios por lo que no recibimos. ¿Cómo es eso? Darle gracias a Dios por lo que no recibimos. Está raro, ¿no? Pues sí, y hay que reconocer que nos corresponde recibir. Cuando un delincuente, cuando una persona comete un delito, pues si lo comete lo reconoce, ¿no? Y nosotros hemos delinquido en contra de la ley de Dios, todos hemos delinquido, hemos cometido delitos. Entonces, pues, el que comete un delito sabe y reconoce que pues hay consecuencias y merece una sanción, un castigo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y bueno, para esto quiero comentarles una historia, un relato. Dice la historia que cierto día el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces la misma falta. La madre del soldado entonces se presentó frente a Napoleón y pidiéndole misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que sea castigado. La madre entonces le respondió: por eso no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella le respondió: lo sé, señor, yo sé que es culpable, o sea, merece la justicia. Dice: si la mereciera, entonces no sería misericordia. El emperador, impresionado, le dijo: entonces seré clemente con él, y lo soltó. ¿Qué pedía la mamá de este soldado? Misericordia. Sabía que su hijo había pecado, que había faltado, que había cometido faltas, y sabía la consecuencia de esas faltas. La justicia lo indicaba, merecía castigo. Por eso es que ella no pedía justicia, porque reconocía que había fallado. Pedía misericordia. Y así nosotros, usted y yo, amigo que me está viendo, tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido muchas faltas, muchos errores para con Dios. ¿Sí? Entonces, si le pedimos a Dios, si le pidiéramos a Dios justicia, bueno, pues Él es un juez justo, un Dios justo, y pues la paga del pecado es muerte. Todas las faltas, los errores tienen consecuencias, pero apelamos a la misericordia, apelamos a la clemencia de Dios. Él es justo, Él es misericordioso, como lo vimos, y Él es clemente. Y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí vemos esa misericordia, vemos esa clemencia en Dios, ¿verdad? Que no nos da lo que merecemos. Y yo creo que eso es importante, reconocerlo y darle gracias a Dios, que no recibimos lo que merecemos. Si usted y yo estuviéramos sentados en el banquillo de los acusados en un juicio ante el juez, y bueno, pues se nos acusa de un delito o de varios delitos, y usted reconoce que sí los cometió y sabe las consecuencias de esos delitos, ¿verdad? Pero si clama usted al juez y le pide que sea misericordioso, que Él pueda con corazón
de amor, de bondad, perdonarlo. Bueno, aplica la justicia, perdona. Pero Dios es un Dios justo. Entonces Él nos perdona nuestros pecados. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pues usted sabe que a eso envió el Padre al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es a través de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, ser absueltos, ser perdonados, y pues apelar entonces a la misericordia de Dios. En la palabra de Dios en la Biblia encontramos una historia similar que nos muestra esa misericordia de Dios en nuestras vidas y para con el pecador. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11, dice la palabra de Dios, un hecho que sucedió. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, pecado. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué tremendo caso, ¿no? O sea, la mujer sabía que era culpable. Ella sabía, la mujer. ¿Era culpable la mujer? Sí, lo era. Había cometido pecado, había cometido un delito. O sea, ella sabía que el pecado, la consecuencia del adulterio era lapidación, o sea, apedrearlas, matarlas a pedradas. Entonces ella sabía y reconocía que era culpable. ¿Ella cree usted que ella estaba arrepentida? Pues más bien estaba sorprendida. No se ve ninguna señal de que ella le haya pedido perdón a Dios, a Jesucristo, perdón a los hombres, a la gente. No, estaba sorprendida, ¿verdad? No muestra ninguna señal de arrepentimiento. Jesús, nuestro Señor Jesús, podría haber actuado como dice la ley, apedrearla. ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y pues Jesús no había pecado, entonces él pudo haberlo hecho. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no tiró la piedra? Por un acto de clemencia y misericordia. Nos queda claro. Y así estamos nosotros, amigo, amiga. Nosotros reconociendo que hemos pecado, como esa mujer, lo conocemos, y tiempo le dio a ella de arrepentirse. Pero Dios nos está dando ese tiempo para pedirle perdón a Dios, reconocer que hemos cometido pecado, que le hemos fallado a Dios, y pedirle perdón. Él nos da ese tiempo todavía, pero apelar a la misericordia, a esa maravillosa misericordia que Dios nos da, que se manifiesta a través de los pecadores. ¿Cómo? Pues a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, yo me quedo con esta reflexión, ¿sí? El caso de la mujer culpable del delito, usted y yo también. Pero Dios es misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Así que clamemos a ese Dios misericordioso y clemente, pidámosle perdón, abramos nuestro corazón sinceramente
y pidámosle a Jesucristo, a Dios, que venga a morar. Roguémosle, esa es una oportunidad que Dios nos da. No es que usted le haga o no le hagamos un favor a Dios de abrirle nuestro corazón para que Él venga a tomar el control de nuestras vidas. Nosotros lo necesitamos. Así que nosotros tenemos que suplicar y rogar para que Cristo, Dios, nos perdone. Su misericordia, su clemencia sea con nosotros y venga a morar en nuestras vidas, abriéndole nuestro corazón, confesando con nuestra boca que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que no hay otro Salvador para nuestras almas, no hay otra forma de que seamos perdonados por todos nuestros pecados, solamente en Jesucristo, en su sangre y en su sacrificio. Yo te invito, amigo y amigo, que lo reflexiones, habla con Dios, pídele perdón de todo corazón, ábrele tu corazón a Jesús, recíbelo como tu Señor y tu Salvador, y tendrás una vida nueva. Es una promesa que Dios nos da. Y pues yo los espero todos los días, los esperamos en Ver en Casa 8:30 todos los días. Que Dios los bendiga, me dio gusto saludarles. Hasta pronto. Victoria, ¿qué estás haciendo hoy? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy voy a hacer la técnica de agua y jabón. ¿Vas a hacer higiene de manos con agua y jabón? Sí, Muy bien, Victoria. ¿Y qué necesitas para esto? voy a usar jabón líquido, pero si no tienes tú, puedes usar tu jabón de tema. Y puedes usar un pelador de papa para hacer unas hojuelas para que cada uno sea de uso. Muy bien, Victoria. ¿Quieres decir que no agarremos el jabón completo, sino que cada quien se va a lavar con una hojuela, verdad? Sí. Muy bien, Victoria. Muchas gracias. ¿Nos muestras la técnica de lavado de manos con agua y jabón? Primero nos enjuagamos. Después nos ponemos jabón. Ahora palmas, dorsos, de los lados, porque si es uno es como una pizza sin la mitad. Muy bien. Ahora entre los dedos, nudillos, También de los lados. pulgares,